Bueno, y millones de personas en todo el mundo han perdido la vida como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales. Muchos han debido desplazarse porque han perdido sus hogares por tormentas, inundaciones, sismos o explosiones volcánicas. Por eso este es el mes de la prevención de los desastres naturales. Queremos conocer las medidas que se están tomando en nuestro país. Estamos con el subdirector nacional de ONEMI, Cristóbal Mena. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias, Patricia. En este mes en que creo que es relevante partir la entrevista haciendo una especie de evaluación. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar este tipo de amenazas? ¿Hay tal vez una mayor percepción del riesgo, por ejemplo, en temas de sismos y tal vez menos en otras áreas en cuales estamos al debe? ¿Cuál es el análisis? Bueno, primero agradecerle el espacio. Como bien decía, estamos en un mes de reducción de riesgos de desastres que se enmarca en un día internacional que es el 13 de octubre. Es un sábado, pero nosotros quisimos hacer un mes. ¿Por qué? Porque justamente nosotros creemos que hay varios temas donde nosotros podemos seguir avanzando y profundizando como comunidad y como sociedad en desastres. Nosotros creemos que los desastres no son naturales, sino que son producto de lo que nosotros como sociedad hacemos o no hacemos. Y ahí, como bien dices tú, tenemos espacios donde podemos seguir mejorando y aprendiendo lecciones. Con el 2010 aprendimos lecciones con los tsunamis, aprendimos lecciones con los terremotos, y vienen desafíos ahora futuros con el cambio climático, por ejemplo, con lluvias más extremas, con periodos de sequía. Y ahí hay espacios de donde uno puede seguir mejorando, aprendiendo, juntando la ciencia, lo que otros países han vivido también, cómo vamos aprendiendo lecciones. Sí, en lo que se refiere precisamente a aquellos fenómenos derivados de aspectos meteorológicos. Recuerdo cuando fue el tema del aluvión, en el sector de Diego de Almagro, esa parte de nuestro país, muchas personas decían, bueno, pensé que aquí estaba, me salvaba de otras situaciones, y sin embargo vino este aluvión que no lo tenían para nada contemplado dentro de las posibilidades porque no llovían, la lluvia no es algo habitual en esa zona del país. ¿Cómo estamos para ese tipo de situaciones? Yo creo que ahí lo importante es primero la memoria histórica, de alguna manera. Nosotros tenemos de repente esa brecha de ir olvidando eventos que han ocurrido en el tiempo. Entonces nosotros lo que estamos profundizando es justamente en generar esa memoria para que no se nos olviden que hay aluviones de vez en cuando, que quizás esas lluvias que la persona no se acordaba que habían ocurrido, quizás ocurrieron hace 50 años atrás, 100 años atrás, pero esa memoria es frágil. Así que lo primero es, obviamente, empezar a fortalecer la memoria. Y lo segundo también, las comunidades, lo que estamos haciendo, están en esas brechas, es también en ir dando información de donde hay riesgo y ocupando tecnología. Por ejemplo, hoy día tenemos un visor de gestión de riesgo de desastres que cualquier chileno se puede meter, chilepreparado.cl, y ustedes pueden ver si es que donde están viviendo, por ejemplo, está en una zona de riesgo de tsunami, o una zona de riesgo de erupción volcánica, una zona de incendios forestales. Entonces, de alguna manera vamos compartiendo información para que la gente, de nuevo, como dice usted, no tenga esa incertidumbre de, oye, estoy o no estoy en una zona de riesgo. Para ayudar a fortalecer la memoria, porque también puede ser que los habitantes de un lugar no se acuerden de qué es lo que pasó, pero las autoridades también tienen la responsabilidad de hacer ese recordatorio. Exacto. Sí. Ese sistema de gestión de riesgos de desastre, subdirector, ¿cómo ha ido evolucionando también? Porque estamos hablando de, usted lo decía al comienzo de la entrevista, son desastres que prefieren no hablar de naturales porque, claro, viene el impacto de algo que se puede prever y algunas veces no se puede prever, pero sí el actuar y los resultados que se dan luego de esta emergencia, que es ya el actuar humano, la coordinación de las instituciones, todo el proceso que lleva adelante son varios días. ¿Cómo ese sistema ha ido desarrollando justamente para alguna manera ir informando y educando a la población en lo que se puede hacer, digamos? Bueno, nosotros históricamente quizás como el gran hito de nuestra gestión fue el terremoto del 60, el terremoto más grande registrado en la historia del mundo. Después, 74, nace la ONEMI, hace harto tiempo ya atrás que nace la ONEMI. El 2010, sin duda, un punto de inflexión. Ahí hubo un informe de las Naciones Unidas que dijo, bueno, hay ciertas brechas y ciertas cosas que Chile tiene que mejorar para evitar este tipo de desastres de nuevo. Y en esos 8 años, digamos, que han ocurrido, hartos procesos de desarrollo en política pública para reducir el riesgo de desastres. Desde fortalecer la ONEMI del 2010 es una ONEMI totalmente distinta a la que tenemos hoy en día, pero también hemos integrado a otros actores de Chile, porque en el fondo entendemos que este es un proceso de desarrollo sostenible como país. Por ejemplo, tenemos una plataforma nacional que integra más de 120 organizaciones, dentro de que están los ministerios, la academia, servicios, hasta gente del sector privado, para justamente ir fortaleciendo el sistema y generando lineamientos, políticas públicas que permitan reducir el riesgo de desastres. Y en ese punto se ha ido fortaleciendo la coordinación, y se lo pregunto por un aspecto clave que desgraciadamente siempre vemos en cada emergencia,
¿Quién es el que coordina? ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que focaliza o va distribuyendo la necesidad de trabajo? ¿Cómo se ha ido también trabajando en ese punto que en el minuto post-desastre, podríamos decirlo, cuando efectivamente está el desastre súper relevante? Nosotros justamente estamos fortaleciendo esa coordinación. Nosotros como ONEMI, por ley, somos los coordinadores del sistema y lo que hemos estado fortaleciendo es justamente esa capacidad de coordinación. Pero también es importante relevar de que del 2010 en adelante Chile ha sido reconocido hasta internacionalmente en este proceso. Yo vengo llegando de Italia, hasta hace tiempo estuve con también una reunión de APEC en Papúa Nueva Guinea, y la gente dice, oye, Chile, qué impresionante que en 8 años, desde lo que pasó en 2010 a lo que estamos hoy en día, se ve como un referente mundial y ahí es donde se ha fortalecido la coordinación. De una manera, la plataforma, en Chile tenemos una política nacional para reducir el riesgo de desastre, que va tirando lineamientos justamente a todo el país de cómo reducir el riesgo de desastre, con 4 grandes prioridades. Entonces, la coordinación parte porque todos hablemos el mismo lenguaje, todos entendamos lo mismo y también todos rememos el mismo camino. Claro. Y ahí se ve ese cambio importante del 2010 al 2018. Ahora, decías, es distinta la ONEMI de hace años atrás a la que tenemos hoy en día. Eso pese a que la normativa que se presentó en el año 2011 no ha logrado avanzar en términos legislativos. Hubo ahí una primera iniciativa presentada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, después otra también en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero estamos en el 2018 y esa modernización de la que tanto se ha hablado de ONEMI o del sistema de emergencias, en realidad, sigue todavía en el Congreso. Bueno, como tú bien dices, efectivamente lo que se moderniza es principalmente el sistema. Y ahí lo que estamos buscando es justamente pasar desde voluntades que afortunadamente por eso se han permitido estos cambios, han sido buenas voluntades que han permitido desarrollar estos procesos, pero tenemos que transitar hacia que tenga una estructura más mandatoria y que efectivamente las responsabilidades estén claramente definidas por ley. Hay un desafío importante. Lo positivo es que el programa de gobierno del presidente Piñera establece como una de las prioridades el desarrollo de esta ley. Por lo que esperamos que en el corto plazo vamos a contar con una estructura legislativa, institucional más robusta que nos permita trabajar de mejor manera. ¿Por qué ha costado tanto que eso se pueda avanzar, considerando que en nuestro país le toca enfrentar con cierta frecuencia, lamentablemente, desastres? Las razones son diversas, pero quizás uno podría partir en que, de nuevo lo que hablamos hacia atrás, la memoria en el fondo. Es importante aquí no perder el ritmo de alguna manera, del interés en poder mejorar. Esta ley nace justamente después de 2010, que decimos que es un hito, y hemos justamente ido reforzando, de vez en cuando perdemos como el ritmo. Siempre está la ley ahí como que están dando, pero pasa un desastre. Desgraciadamente cuando hay una emergencia, ahí se reactiva, oye, pero hay una ley ahí y pasa un par de meses donde estamos tranquilos. Y lo relevante es justamente que ahora que tenemos esta mirada, desde una mirada programática de gobierno y también una mirada de Estado, en el fondo, este tema no solamente de un gobierno, es un tema transversal para el país, en que de alguna manera ya se entiende de que es necesario tomarlo como una prioridad y positivamente este programa de gobierno así lo ve. Entonces tenemos ahí una obligación de sacar esta ley lo antes posible. Hay un concepto súper importante en el trabajo que hace la ONEMI y justamente lo que se ve en este mes y se ve durante todo el año, evidentemente, que es la cultura preventiva de resiliencia. Si podemos ahondar un poquito en eso, que tiene mucho que ver también con la actitud que uno como ciudadano toma frente a las emergencias. Claro. Nosotros somos convencidos de que aquí hay un tema de corresponsabilidad. En el fondo, acá nosotros como ONEMI coordinamos, como decíamos, pero esto parte desde las comunidades. Y no solo desde la comunidad, sino también desde las familias, por ejemplo. Nosotros tenemos programas desde Familia Preparada, que genera 8 pasos de cómo preparar a tu familia para desastres. Tenemos desde programas de preparación comunitaria, tenemos equipos de respuesta, más de 4.000 personas que se han capacitado, por ejemplo, en cómo responder a emergencias. Tenemos más de 9 millones de personas que han pasado por simulacros, por ejemplo, de tsunami después del 2010, justamente para que de nuevo no pase de que no conocía cuál era la ruta de evacuación, cuál era el punto de encuentro. Esos temas ya estamos justamente fortaleciendo esa cultura preventiva. En el fondo nosotros lo que queremos es que la gente al final nazca de ellos mismos la resiliencia, esa cultura preventiva, y no esperen de que la autoridad o de que alguien les diga, por ejemplo, qué hacer, sino que efectivamente ellos tengan incorporado esa mirada constante de estar mirando a dónde puedo reducir el riesgo, si tengo un mueble no anclado que la respuesta sea casa. Automática. Exacto. De hecho, hoy en día estamos bastante tranquilos en que hoy en día la gente en general entiende que, por ejemplo, si uno en terremoto, que la intensidad que tiene no me permite estar parado y estoy en el borde costero, yo evacúo. No espero que llegue una alerta de tsunami, por ejemplo. Entonces,
ahí está este trabajo que es una cultura al final, es un trabajo que es de largo plazo en que uno va generando este cambio de paradigma en cuanto a que las personas tienen que empezar a entender que también son corresponsables de su seguridad y de resiliencia en sus comunidades. Sí, esta cultura preventiva, ese concepto que mencionabas, tengo la sensación que, por ejemplo, lo que tiene que ver con sismos, con terremotos, lo tenemos incorporado. Llega a producirse movimiento telúrico y calculamos inmediatamente más o menos cuál es la intensidad de la escala de Richter, etc. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay algún problema con un volcán? Hay conceptos que tal vez son distantes para la ciudadanía. Falta todavía aprender más respecto a los volcanes que están a lo largo de todo nuestro país. Nosotros tenemos una cultura también de volcanes, de hecho, hasta hay metodología tradicional mapuche, justamente, que desde hace siglos que de alguna manera explicando cómo se comportan estos fenómenos. Y lo que sí queda efectivamente el desafío constante, de nuevo, como decía, esto es un proceso de largo plazo. En el fondo hay que cada día ir a las comunidades, nosotros vamos acercando cada día a las comunidades a explicarle cómo... Puede ser que las comunidades locales, claro, tengan un mayor conocimiento, saben cuándo realmente hay que preocuparse o no, etcétera. Claro, los turistas son los que probablemente no tienen ese conocimiento. Y justo nos hemos juntado con la Subsecretaría de Turismo justamente para eso mismo, para empezar a generar también lineamientos con los turistas, porque también nosotros... es paradójico, generalmente los lugares más lindos, más turísticos son los que tienen mayor riesgo, al lado del volcán, en el borde costero, alrededor del bosque. Entonces tenemos que ver justamente cómo nos desarrollamos y cómo convivimos mirando al riesgo, no dándole la espalda al riesgo, que es importante. Nosotros no podemos esperar vivir en un país sin riesgo porque nuestro país es así y es también la belleza de nuestro país. Entonces lo que tenemos que aprender es justamente cómo vivimos con ese riesgo a través de una cultura preventiva. Esta no es una emergencia nueva, pero sí la vivimos con una intensidad completamente distinta. Me refiero a los incendios forestales de la zona centro-sur, efecto del cambio climático. De hecho, lo que muchas veces tuvimos que repetir aquí en el canal es que, desgraciadamente, esto se va a volver a repetir. Ojalá que no, pero está año a año más latente la posibilidad. ¿Qué se aprendió de ese hecho y cómo también se están manejando las políticas de prevención? Ahí, por detrás, siempre como nosotros tenemos una cultura de extraer lecciones y eso se demuestra, digamos, históricamente en distintos eventos. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, para este año, se ha generado un plan de reforzamiento para incendios forestales. Se acaba el presidente acá de firmar un decreto de reforzamiento para empezar un estado preventivo. ¿Qué significa eso? Empezar a poner recursos desde ahora para empezar a generar medidas que reduzcan la cantidad de incendios forestales. Una temporada que hace 2 años se adelantó, de hecho. Claro, y justamente aprendimos que primero, cada día es más difícil hablar de temporada, porque cada vez con el cambio climático se está siendo más difusa esa línea entre cuándo parte y cuándo termina la temporada. Y por lo mismo estamos viendo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo más de largo plazo y un esfuerzo más transversal de empezar a generar medidas de nuevo, no solamente de respuesta, sino por sobre todo de prevención. Y ahí se ve, por ejemplo, el año pasado tuvimos más incendios forestales, más eventos forestales, pero las hectáreas quemadas fueron mucho menores que en 2017. Claro. Porque efectivamente hubo un aprendizaje, hubo un trabajo preventivo que logró que esto se redujera. Y estamos trabajando justamente para que esta lógica se mantenga el próximo año. Bien, Cristóbal Mena, subdirector nacional de ONEMI, nuevamente muchísimas gracias. También estar informados, hay una corresponsabilidad, como usted decía, que es súper importante cuando queremos reducir los riesgos de estos desastres que están ahí. Somos un país de este tipo de temas. De amenazas. De amenazas, no quiero decir de desastres, pero bueno. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias por acompañarnos.